Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las telenovelas y las series turcas. Estamos hablando de una confesión que ha dejado a muchos sorprendidos y con una gran sonrisa. Kerem ha admitido sentirse más cómodo que nunca en el set trabajando junto a Hande. Sí, han oído bien. Un giro inesperado que promete dar mucho de qué hablar. Ya saben cómo funciona esto en nuestro canal, nos encanta desgranar las noticias más jugosas del espectáculo, traerles las últimas primicias y analizar lo que realmente está pasando detrás de cámaras. Y esta noticia, créanme, tiene todos los ingredientes para ser fascinante. Así que si les gusta estar al día con sus actores y actrices favoritos, y no quieren perderse ni un detalle de sus proyectos y, por qué no, de sus vidas personales, este es su lugar. Lo único que les pedimos, si aún no lo han hecho, es que le den a ese botoncito rojo de asterisco suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes, y lo más importante, les asegura que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Es un ganar-ganar para todos. Ahora vamos a adentrarnos en lo que Kerem ha dicho y por qué esta declaración es tan importante. Cuando hablamos de Kerem y Hande, inevitablemente pensamos en la química que desprenden en pantalla. Son dos talentos indiscutibles que juntos han logrado cautivar a millones de espectadores. Pero la comodidad en un set de grabación va mucho más allá de la química actoral. Implica confianza, entendimiento mutuo, un ambiente de trabajo positivo y, en definitiva, la capacidad de fluir sin esfuerzo en cada escena. Y es precisamente esta fluidez y comodidad lo que Kerem ha destacado. Para entender la magnitud de estas palabras, debemos considerar el contexto. Las grabaciones de producciones tan ambiciosas como las series turcas son, por naturaleza, intensas. Largas horas, presión por cumplir plazos, la necesidad de transmitir emociones complejas y, a menudo, la convivencia diaria durante meses. En este ambiente, tener un compañero de escena con el que te sientas realmente a gusto es un tesoro. No se trata solo de memorizar diálogos o de ensayar movimientos, sino de una conexión que permite improvisar, reaccionar de forma natural y, en última instancia, ofrecer la mejor actuación posible. Kerem, al confesar esta comodidad sin precedentes, no solo está hablando de su relación profesional con Hande, sino también de la atmósfera general que se respira en el set. Sugiere que la dinámica entre ellos ha alcanzado un nivel de madurez y entendimiento que facilita enormemente el proceso creativo. ¿Qué podría significar esto para su trabajo? Posiblemente escenas más emotivas, diálogos más naturales, una mayor espontaneidad y, en definitiva, una experiencia de visualización aún más enriquecedora para el público. Los fans, como sabemos, son muy observadores. Han notado la complicidad entre Kerem y Hande en cada aparición pública, en cada entrevista, y por supuesto, en cada fotograma de sus proyectos juntos. Siempre ha habido una chispa, una energía especial que va más allá de lo meramente profesional. Pero estas declaraciones de Kerem elevan esa percepción a otro nivel. Ya no es solo una química que se percibe, sino una comodidad activa y consciente que él mismo ha verbalizado. Pensemos en los desafíos que implica trabajar en un set de rodaje. La exposición mediática es constante, las expectativas son altísimas, y la presión por entregar un producto final que satisfaga a una audiencia global es inmensa. En este torbellino, tener un colega en quien confiar, alguien con quien puedas compartir tus inseguridades, tus ideas, y que te entienda sin necesidad de muchas palabras, es fundamental para mantener la calma y la concentración. Y Kerem parece haber encontrado eso en Hande. Esta confesión no es solo una anécdota, es un testimonio del crecimiento profesional y personal de ambos actores. Demuestra que, a pesar de la fama y la presión, han sabido cultivar una relación laboral sólida y respetuosa. Y esto, señoras y señores, es lo que realmente marca la diferencia en el éxito a largo plazo de cualquier producción. ¿Pero qué impulsa esta comodidad? Podríamos especular mucho. Quizás sea la experiencia compartida en proyectos anteriores. Tal vez sea una compatibilidad natural en sus estilos de actuación y en su forma de abordar el trabajo. O tal vez, y esto es lo que más ilusiona a los fans, sea una amistad genuina que se ha fortalecido con el tiempo. Sea cual sea la razón, el resultado es visible en pantalla y ahora, confirmado por el propio Kerem. La noticia ha causado revuelo por varias razones. Primero, porque proviene de uno de los protagonistas, lo que le otorga una gran credibilidad.
Segundo, porque la forma en que lo ha expresado, más cómodo que nunca, sugiere un punto de inflexión, un nivel de entendimiento que trasciende lo habitual. Y tercero, porque en el mundo de la farándula, donde las relaciones pueden ser volátiles, escuchar confesiones de este tipo sobre la estabilidad y la comodidad es refrescante y esperanzador. Para los fans de Kerem y Hande, esta declaración es un bálsamo. Significa que la magia que ven en la pantalla tiene un fundamento sólido en la vida real, en un ambiente de trabajo saludable y productivo. Significa que la energía que transmiten no es forzada, sino que fluye de una conexión auténtica. Y eso, queridos espectadores, es lo que hace que sus historias cobren vida de una manera tan poderosa. Analicemos la frase más cómodo que nunca. Esta frase implica una comparación. Kerem ha trabajado con muchos actores a lo largo de su carrera. Si ahora se siente más cómodo que nunca con Hande, significa que su relación laboral ha superado todas las experiencias anteriores en términos de facilidad y bienestar. Esto no solo habla bien de Hande como compañera, sino también de Kerem por ser capaz de reconocer y expresar esta evolución. La comunicación en un set de grabación es clave. La capacidad de dar y recibir notas, de discutir interpretaciones, de resolver dudas y de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles es esencial. Cuando un actor se siente cómodo, se atreve a experimentar más, a arriesgarse en sus interpretaciones, a ser más vulnerable. Y esta vulnerabilidad, curiosamente, es lo que a menudo lleva a las actuaciones más memorables. Es interesante pensar en cómo esta comodidad puede impactar el proceso creativo. Un director o guionista puede sentirse más libre de proponer ideas audaces a actores que trabajan en perfecta sintonía, porque saben que la ejecución será fluida y que la química entre ellos potenciará el resultado. Podríamos estar ante escenas que superen nuestras expectativas más altas, precisamente porque la base de trabajo es tan sólida. La sorpresa que genera esta noticia, como indica el propio título, radica en que a menudo se percibe a los actores como personas que, si bien trabajan juntas, mantienen una distancia profesional. Sin embargo, estas declaraciones nos invitan a reconsiderar esa visión. Nos muestran que, en el mejor de los casos, las colaboraciones profesionales pueden evolucionar hacia niveles de entendimiento y confort que benefician a todos, especialmente al público. También es importante recordar que el éxito de una serie o telenovela no depende únicamente de la pareja principal. Pero la dinámica entre los protagonistas es, sin duda, un pilar fundamental. Cuando esa dinámica es positiva y productiva, como parece ser el caso entre Kerem y Hande, el resto del equipo se ve contagiado por esa energía. Podríamos estar ante el inicio de una colaboración aún más duradera. Las declaraciones de Kerem sugieren una satisfacción profunda con la experiencia actual. Esto podría ser un indicativo de que ambos actores estén abiertos a futuros proyectos juntos, lo cual sin duda alegraría a sus seguidores. La posibilidad de verlos evolucionar en nuevos roles y explorar diferentes facetas de sus talentos, con esta base de comodidad y confianza, es muy emocionante. Además, la forma en que esta noticia se ha dado a conocer, una confesión personal de Kerem, añade un toque humano y cercano. Nos permite ver un lado más íntimo de estos artistas, lejos de los reflectores y los guiones. Nos recuerda que al final del día, son personas que buscan un ambiente de trabajo positivo y relaciones profesionales enriquecedoras. Para concluir, esta confesión de Kerem no es solo un titular llamativo, es una ventana a una relación profesional que ha alcanzado un nivel de madurez y entendimiento excepcionales. Significa que la magia que vemos en pantalla tiene raíces profundas en la comodidad, la confianza y el respeto mutuo en el set. Y eso, para los fans, es la mejor noticia que podríamos recibir. Nos da la seguridad de que los proyectos futuros en los que colaboren estarán impregnados de esa misma autenticidad y energía que tanto admiramos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado las declaraciones de Kerem sobre su comodidad trabajando con Hande, analizando lo que esto significa para su dinámica profesional, para la calidad de sus proyectos y para la alegría de sus seguidores. Hemos visto cómo esta confesión va más allá de una simple química en pantalla, apuntando a una conexión profunda y a un ambiente de trabajo que fomenta la creatividad y la autenticidad. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis tanto como yo disfruté preparándolo. Antes de que se vayan, quiero agradecerles de corazón por dedicarnos su tiempo y su atención. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta confesión?
Creen que esta comodidad se traduce en actuaciones aún mejores. ¿Hay alguna escena en P. particular que crean que ejemplifica esta conexión especial entre Kerem y Ande? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus mensajes. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.